Tenemos función composición, es lo primero que vamos a tratar. Sea f y g funciones, son dos funciones cualquiera y diferentes, ¿eh? Dos funciones cualesquiera que definen una nueva función, la cual recibe el nombre de función de composición de f con g y se denota de la siguiente manera. O sea, tengo que tener dos funciones diferentes, cualesquiera. Bueno, yo creo que sí pueden ser iguales, sin duda. Sí pueden ser iguales. No hay problema con eso. De tal manera que lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a explicar esta denotación. F y este símbolo que parece como una O representa compuesta. Así es como se lee. Entonces, F compuesta de G de X, estamos hablando de una función, una nueva función, la cual está conformada de la siguiente manera. De la función F de G de X. O sea, ya no solamente es F de X, sino que ahora adentro de ese paréntesis de la F tiene otra función. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que de la segunda función que yo tenga, esta función la voy a poner dentro de la primera función. Y esto lo que va a generar es una serie de operaciones algebraicas y vamos a tener como resultado una nueva función de la cual se deriva pues de estas dos funciones, ¿no? Y esta función cuyo dominio son los elementos del dominio G. O sea, que al tener esta función f compuesta de g, el dominio es el mismo dominio de la función g. Tal que g de x pertenece al dominio de f, es decir, dominio de la función composición es x, tal que x, todos los valores de x, el cual ese valor de x pertenece al dominio de g. Esto es un poco de símbolos matemáticos. Y g de x pertenece al dominio de la función. O sea, estamos hablando del dominio de la composición de la función, ¿sí? Tal vez no vamos a ver esto a fondo, porque lo único que nos interesa es obtener las funciones composiciones. Esto del dominio de la función nos sirve más adelante para otro tipo de ejercicios. Pero solamente vamos a tratar con funciones composición o la obtención de estas. Esto nada más es de comentario extra, ¿no? Porque recuerden que hemos visto dominio y rango de funciones. Y bueno, obviamente para obtener las funciones composiciones de dos o hasta de más funciones, pues lo que tenemos que realizar son los ejemplos o ejercicios para obtener estas situaciones. Y bueno, comenzamos con la número 1. Aquí es donde comenzamos a practicar, ¿ok? Pongan atención que, pues, créanme que es sencillo, pero nada más hay que estar atentos. Determina f compuesta de g, g compuesta de f, f compuesta de f y g compuesta de f para f de x igual a x más 3, g de x igual a x entre x menos 1. Muy bien, si nos damos cuenta, vamos a realizar o tenemos que realizar 4 operaciones. Esta es la primera, aquí la segunda, la tercera y la cuarta. Los voy a poner de diferente color para que sepamos qué ejercicios estamos haciendo. Primero voy a calcular f compuesta de g. F compuesta de g. ¿Ok? Entonces, ¿de qué trata esto? F compuesta de g es igual a f de g de x. Y como les había dicho, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? Pues voy a tomar la función g de x, que es igual a eso que estoy encerrando, y lo voy a sustituir o lo voy a meter en la función f de x en lugar de la x. ¿Ok? En pocas palabras, es como si estuviera yo sustituyendo la x por un valor, pero en este caso no es el valor, sino es la función con la que estoy haciendo el compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a escribir x más 3, pero ahora en vez de x voy a escribir esta función y me quedaría de la siguiente manera.
Quedaría, entre paréntesis lo coloco, siempre que sustituyo un valor en vez de la X, pues es recomendable poner el paréntesis. Entonces, entre paréntesis, entre X menos 1 es la función G, más 3. Y ahí tenemos. Entonces, nada más resolvemos o quitamos el paréntesis y me queda X entre X menos 1 más 3. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Esta es mi función f compuesta de g o f de g de x. Continuamos con la segunda. Ahora voy a calcular g de compuesta de f. G compuesta de f. Y pues ahora voy a tomar la primera función y la voy a meter en la segunda. Entonces esto me va a generar que es g de f de x. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues recuerden, ya no voy a escribir la segunda función así como está, sino que en lugar de la x voy a colocar la función f. Entonces tenemos, la fracción comienza con x, ya no voy a poner x, voy a poner la función f de x, que es x más 3, entre paréntesis x más 3 menos 1. ¿Sí? En donde iba la x, ya no puse x, sino puse la función f de x, que es x más 3. Aquí la coloqué. Y aquí va otra x, ahora coloco x más 3. Y aquí está. Resuelvo. X más 3. Quito paréntesis y me queda 3 menos 1. X más 2. Y ahí está. Ahí tenemos mi segundo resultado, que es g compuesta de f. Ahora voy a calcular f compuesta de f. O sea, voy a meter f de x en f de x. Aunque parezca un poco extraño, ¿no? Esto va a ser f compuesta de f. Y esto es igual a f de x. ¿Y cómo me va a quedar? Si yo sé que mi función es x más 3, en lugar de la x voy a poner otra vez x más 3. Me va a quedar x más 3 más 3. Al quitar paréntesis voy a tener la suma de 3 más 3, entonces voy a tener x más 6. Y por último, vamos a calcular g compuesta de g. Ahora, la función g Se le corta el audio. No sé. compuesta de g es con g de g de x. Y esto es igual a la función que tenemos como fracción. En la parte de arriba tenemos x. Le voy a agregar toda la función otra vez. Entonces, x entre x menos 1 entre x entre x menos 1, pongo paréntesis, menos 1. Observen cómo quedó. Recuerden que esta es x y le puse la función g de x, la sustituí por esa función. Y esta x fue sustituida de nueva cuenta por la función g de x. Y es así como me queda. Tenemos que empezar a resolver esto. La parte de arriba todavía no le muevo nada porque necesito resolver primero la resta que tengo aquí. ¿Ok? ¿Y cómo la resuelvo? Bueno, agrego un 1 aquí y realizo lo siguiente. Con multiplicación cruzada, x por 1, pues es x. Menos, porque sé que es una resta, x menos 1 por 1. Entre paréntesis, x menos 1
por 1, que viene siendo lo mismo, queda x menos 1, entre x menos 1, que eso es la multiplicación de los dos denominadores. Quito este paréntesis y resuelvo. X entre x menos 1 entre, vean lo que nos queda. Menos x por x va a ser menos x, más x se elimina. Se van a eliminar. Y menos por menos más. Y regresa, y ese menos 1 se vuelve positivo. 1 entre x menos 1. Y bueno, tenemos una fracción donde numerador y denominador son dos fracciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicamos lo que se le llama la ley del sándwich. Los dos extremos se multiplican, se forma un nuevo numerador y los dos centros se multiplican y forman nuestro nuevo denominador. Y esto nos va a quedar x por x menos 1 entre x menos 1 por 1, que viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, no hace falta poner paréntesis. Queda x menos 1. Hasta aquí podríamos decir que ya terminamos. Pero después de aplicar la ley del sándwich, podemos revisar si se puede simplificar un poco más la expresión. En este caso sí se puede, porque se observa, tenemos x menos 1, es un factor, y el factor de abajo es otra vez x menos 1. Por lo tanto, si dividiéramos x entre 1 dividido entre x menos 1, pues estos dos se simplifican y se vuelve 1, y únicamente nos queda x. Y este ya sería mi resultado de la composición G compuesta de G o G de X. Ese es mi resultado. Número 2. Si f de x es x cuadrado, g de x es igual a 2x menos 1, y h de x es igual, aquí hizo falta el igual, es igual a x menos 4, determina f compuesta de g compuesta de h. Si se dan cuenta, estamos trabajando con tres funciones a la cual hay que formarle una sola función compuesta de tres funciones. Se escucha un poco extraño, ¿verdad? Bueno, tampoco es lo complejo de la vida, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver esto? Tenemos que ir de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero con esto? O sea, primero voy a operar G compuesta de H y al obtener el resultado, luego lo trabajo con F compuesta de lo que me dio la parte de G compuesta de H. ¿Ok? Entonces vamos por partes. Primero resuelvo, entonces, G compuesta de H, que viene siendo G de H de X. ¿Ok? Y bueno, ya sabiendo un poco más o menos de lo que trata esto, ¿cómo quedaría la sustitución, chicos? ¿Quién me lo dice? Recuerden, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter la función h de x, que es x menos 4, lo voy a meter en la función g de x. O sea, en lugar de la x voy a poner x menos 4. Entonces, ya sabiendo eso, ¿cómo quedaría la función? Apenas sustituyendo. Chicos. Quedaría como x menos 4 por x, tal vez. X por x menos 4 por x, pues observa lo que tenemos aquí. Recuerda que lo que vamos a hacer es meter x menos 4
lo vamos a meter en esta función O en lugar de la X. Es una sustitución. En lugar de la X voy a meter o voy a poner lo que vale h de X. Entonces, sería 2, que es en g de X, así es como comienza, y en lugar de la X voy a poner la función. Me quedaría entre paréntesis X menos 4, cierro paréntesis, y continúo con g de X menos 1. Entonces me quedaría de esta forma. Obviamente resuelvo y esto es 2 por X, 2X, 2 por menos 4 menos 8, menos 1. Resuelvo estos pequeños números, menos 8 menos 1 y me queda 2X menos 9. Y ahí tenemos nuestro resultado. Esto es G compuesta de H. Entonces nada más me queda agregarle la otra función, o esto que me quedó es lo que voy a meter en la función f de x. Y en este caso ya sería f compuesta de g, que está compuesta de h. Y esto viene siendo f de g de h de x. Se escucha un poco extraño, ¿verdad? Pero es así como se le dice. F de g de h de x. ¿Y esto qué es igual? Pues bueno, tenemos f de x que es igual a x cuadrada. Ya no voy a poner x, voy a poner lo que vale g de h de x, que es 2x menos 9. 2x menos 9 elevado al cuadrado. Y tenemos un binomio cuadrado, el cual tenemos que desarrollar. ¿Cómo desarrollamos un binomio cuadrado? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. El primer término, que es 2x, se va a elevar al cuadrado. Voy a ir un poquito rápido porque pues, ya se supone que es algo que deben de saber. Si no, pero de todas formas aquí lo pueden revisar. Más el doble producto del primer término, que es 2x, multiplicado por el segundo término, que es menos 9. Y por último, más el segundo término, que es menos 9, al cuadrado. Y ahí está. Desarrollamos. Se le corta la audio. 36. No se escucha, profe. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, pero no se escuchaba. O sea, literal, lo empezamos a jugar, a escuchar cuando dijo 36. Ok. Entonces recuerden, esto es un binomio cuadrado. El primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Eso es el binomio al cuadrado, ¿ok? Desarrollamos 4x al cuadrado, pues es 4x al cuadrado. Más por más, por menos, menos. 2 por 2, 4, por 9, 36. Y solamente nos queda agregarle la x. Y luego tenemos menos 9 al cuadrado, se vuelve 81 positivo. Y listo. Este es mi resultado de final de la composición f de g. F compuesta de g, compuesta de h. Y ahí está. Ahora trabajamos con las funciones inversas. Ya prácticamente dejamos de ver composición de funciones, aunque tal vez la composición de funciones esté relacionado con la inversa y viceversa, ¿no? La inversa estará relacionado con el compuesto de una función. Observemos la definición. Vean muy bien lo que nos dice. Es muy importante prestar atención a este concepto. Sea f una función inyectiva. Miren, debemos trabajar con una función inyectiva. Con dominio A y contra dominio B. Recuerden que esto lo teníamos en la definición de inyectiva. Hay que recordar perfectamente esa definición. La función g que satisface f
compuesta de g o f de g de x, vean cómo se está relacionada, es igual a x. Se llama función inversa de f y se denota f elevado a la menos 1 o de esta manera, pero se lee f inversa de x con dominio b y contradominio b. Vean cómo el dominio y el contradominio de una inversa es lo contrario del dominio y contradominio de una función f. ¿Sí? Entonces, es una definición que hay que tener en cuenta en todos los aspectos. Primero, tenemos que saber que la función tiene que ser inyectiva, ¿sí? Y que luego, al tener f de x, el dominio tiene que ser el contradominio de f y el contradominio de f inversa tiene que ser el dominio de f. Un poquito extraño tal vez, pero pues cuando se logre practicar y entender un poco más lo que nos quiere decir esta definición, pues sin duda será algo más sencillo de comprender, ¿sí? Y bueno, lo que compete realizar en estos ejemplos es encontrar la inversa de las funciones con las que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Comenzamos con la número 1. Ejemplo. Determina la función inversa de f de x igual a x cúbica menos 3. Esto es lo que tenemos que realizar. Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos que les voy a mostrar? Primero voy a tomar toda la función, ¿ok? Tomo toda la función y voy a sustituir nada más por proceso, voy a sustituir f de x y le voy a poner, en vez de f de x, le voy a poner y. Y es igual a x cúbica menos 3. ¿Ok? Esto es para procedimiento algebraico. ¿Y ahora qué compete hacer? Voy a despejar la variable x, o sea, a la x la voy a dejar completamente sola. Muy bien, vamos a hacerlo. Primero, el número constante. Como es menos 3, pasa del otro lado positivo. Y más 3 es igual a x cúbico. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ahora, la potencia también se despeja. Una potencia, ¿cómo pasa del otro lado, chicos? ¿Recuerdan? Sí, profe. ¿Cómo pasa del otro lado una potencia? Si no me equivoco, una potencia pasa del otro lado como raíz. Como raíz, exactamente. Como raíz de la potencia que se esté trabajando. En este caso es una potencia cúbica. Entonces, va a pasar como una raíz, pues exactamente como su nombre lo dice, una raíz cúbica. En este caso hay que poner el 3 en donde están estas dos líneas. Y por dentro, pues va a ir y más 3. Y esto es igual a x. Muy bien. Y prácticamente ya está listo. Ahora, nada más esto hay que representarlo como la inversa de la función. ¿Y cómo es eso? Bueno, solamente hago cambios de variables. A x, ahora le voy a poner f la función inversa de la función original. Realizamos la número 2. Determina la función inversa de f de x igual a 3x menos 12. ¿Ok? Vamos a realizarla. Juan, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Cuál era el Ya primer pasar paso? del otro lado, no recuerdo bien.
Bueno, no importa, ¿no? Sé que apenas es el primero que vimos y no lo vamos a recordar bien. Pedrito, ¿tú de casualidad te acuerdas cuál es el primer paso? No recuerdo, profe. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a reescribir la función y en vez de f de x voy a escribir y. Lo voy a cambiar por la variable y, ¿ok? Y es igual a 3x menos 2. Ahí está. Primer paso. Sencillito. Simple cambio de variable, ¿ok? Y ahora procedo a despejar. Voy a despejar la variable x. El primer despeje, ¿cuál va a ser, Juan? Y menos 12 igual a x, 3x. Ajá, el orden está bien, nada más checa lo que dijiste. Dijiste y menos 12. Aquí ya es negativo, ¿no? ¿Cómo pasa del otro lado? A positivo. Positivo. Entonces es y más 12 igual a 3x. Y entonces, Pedrito, este 3, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, perfecto. Como está multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces me queda y más 12 igual a 3. Y esto es igual a x. Bueno, y más 12 entre 3, creo que lo dije todo mal, igual a x. Y ya está, prácticamente el despeje ya está listo. Lo único que corresponde es hacer los cambios de variable. ¿Y cómo quedaría? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo quedaría ya expresando todo esto como función inversa? O sea, ¿cuál sería el resultado final? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Recuerden que nada más hay que cambiar las variables. La x cambia por f inversa de x. Y esto es igual a la función que tenemos, pero ahora ya no lo voy a poner con y, sino lo voy a poner con x. O sea, cambio la y por la x y me queda x más 12 entre 3. Y este ya es mi inversa o f inversa de x de f de x. Y ahí está, este es nuestro resultado.